de la serie El Camino a la Cruz. Créanme que desde la vez pasada que creo que este ha sido el mensaje que más he prolongado para poder predicar, porque al igual que el caso de los ladrones, armonizar las escrituras es muy difícil. En el caso particular, yo le voy a decir que todavía es bien curioso con esto, porque digamos un día venía y decía, por aquí me voy, vamos. Y había algo que me tenía ya. Cuando investigaba sobre lo otro, me daba cuenta que el camino no era por ahí, no que era por este otro. Cuando estaba por aquí, había otro, y eso ha sido tremendo. Y créanme que esto es lo bello de la escritura, que uno tiene que ir y acudir a la escritura, y a través, y lo que llaman hermenéutica, usted tiene que ir al trasfondo histórico de lo que quiere decir y de lo que se enseñó. ¿Qué enseñaron los grandes hombres de Dios a través de la historia? ¿Qué enseñaron los apóstoles? Y cuando vamos a un tema, y se lo digo ¿por qué? Porque a veces nosotros solo rascamos un poquito arriba de la escritura y nos vamos con eso. Le voy a dar un ejemplo. Cuando hablamos de Apocalipsis 3:20, le dice la gente aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre y la puerta, yo entraré y cenaré con él, ¿verdad? Y usted viene y dice, bueno, ese es Cristo hablando. Y cuando la gente le preguntamos, y cuando testificábamos en algún momento del pasado, nosotros decíamos, Jesucristo está a la puerta y llama, ¿verdad? ¿Quién le hizo así? ¿A quién le dijeron que tocaba la puerta? Dios. ¿Verdad que sí decimos nosotros? ¿Tocaba la puerta? Bueno, les quiero hacer una idea. Los judíos no tocaban puerta. Los judíos hablaban. Emilio, aquí estoy. Si escuchan mi voz y abren, entraré y cenaré con ellos. ¿Por qué? Porque se suponía que me conocen mi voz. Ustedes no han visto cuando en la noche tocan la puerta y usted no sabe quién es. Usted pregunta, ¿quién es? Si no contestan, no habrás, allá van el diablo. Ahí nunca me detengo. Pero ya pasó la guardia, si ya pasó la guardia del ángel que tengo allá afuera, allá te lo cuento. Pero en caso de mí, que viene y me abre la puerta. ¿Por qué? Que me conoce. El mensaje de Apocalipsis 3:20 no era para el inconverso, era para una iglesia apóstata, la iglesia de la Odisea. Entonces no lo debemos de usar para evangelizar a la gente, lo debemos de usar para reprender a la apostasía. Pero ¿qué pasa? Si solo nos vamos a la tradición de aquí, a lo que hemos aprendido, no nos vamos al trasfondo histórico del texto. Y al no ir al trasfondo histórico del texto, podemos torcerlo. Recordemos que nosotros enseñamos que la escritura debe ser interpretada literal, gramatical e históricamente, ¿verdad? Por eso pusimos la tarea de Jesús lloró. Me gustó lo que escribió Jonathan, que puso ahí una palabra que yo no había conocido, no sé qué. Entonces, hermanos, en la Pascua hay que ir al trasfondo histórico. El tema de hoy es la Pascua. La serie es El Camino a la Cruz y el tema es la Pascua, ¿verdad? Y esto será en dos partes. Lo que representa la Pascua. Hablamos primeramente de Jesucristo en el Getsemaní, ¿verdad? Hablamos también del juicio injusto. La lección del Getsemaní fue el tema de hace 3 domingos, me parece, 2 domingos, el juicio injusto, cuando exponíamos a qué horas Cristo fue llevado arrestado, fue llevado a juicio, y cómo estaba todo arreglado. Y el otro fue el Cordero y la cruz. La cruz y el Cordero, referenciándonos a la muerte física del Salvador del mundo. Ahora, ¿qué simbolizaba esto? ¿Por qué Jesús en la cruz? Ya lo miramos, en la cruz era el marquito, ¿verdad? Pero vamos a ver por qué
la Pascua. ¿Cumplió Cristo la Pascua? ¿Qué significa la Pascua? O sea, ¿qué es la Pascua? ¿Está en vigencia hoy en día? ¿La practicó Cristo? ¿Fue Cristo o no el Cordero inmolado? Todas esas preguntas que a veces, la verdad que muy pocas veces las hacemos, porque casi nos vamos por lo que nos dice la gente, ¿verdad? Casi que buscamos siempre el camino más fácil. Y el problema es cuando queremos encontrar la verdad, que no, o sea, al escarbar nos encontramos con un montón de problemas. Pero gracias a Dios que Dios nos dejó la palabra, y a través de la historia otros grandes hombres que lograron interpretar escrituras como estas, que a veces pueden ser confusas, pero que a la luz de la escritura se vuelven claras. Así que vamos a leer un versículo, vamos a orar y vamos a esperar que Dios nos muestre la realidad de la Pascua hoy en día. Juan 1:29. Ocupa una Biblia. ¿Ah? Juan 1:29. Y este es el panorama profético cuando vemos la declaración de Juan. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de regocijarnos en tu presencia, por la congregación que has puesto en esta mañana, en este lugar, para escuchar, atender tu palabra, ponerla por obra. Oh Dios, queremos pedirte que lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, y que puedas hacer de nosotros, Señor, personas que interpreten la Escritura a través de la historia y no solamente rasgando a conveniencia. Ayúdanos a entenderla y a ponerla por obra. Que seas tú hablándonos a través de ella en esta mañana, y enséñanos el camino que debemos de andar, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, empecemos por definir Pascua, y vamos a ir a un texto del Antiguo Pacto donde se explica ampliamente sobre la Pascua. Pero la Pascua viene del hebreo, que significaba Pesach, que significa pasar por alto. Y quiero que vayamos a Éxodo 12. Esa es básicamente la mayor parte del texto, nos vamos a basar en esto. Éxodo, todo el capítulo 12 de Éxodo, capítulo 12. Hebreo digo, pastor. Éxodo. No, cuando en hebreo pasaje, Pasaj, en el hebreo pasaj, significa pasar por alto. Canadá, Luisca. ¿Y la cita cuál es? Pesaj, en la Éxodo capítulo 12. Vamos a leer desde Luz. Capítulo 2. Quiero darles un poco el contexto. El pueblo de Israel era un pueblo esclavo en tierra de Faraón. Sí, ¿cuál era Egipto? Egipto, ¿verdad? Siempre nosotros asimilamos que Egipto es el mundo, ¿va? Y esto, que era el pueblo de Dios, estuvo esclavizado durante muchos años y sufrían mucho. Ellos, durante toda la semana, ellos tenían que apisonar. Unos apisonaban lodo para hacer, ¿cómo le llaman esto? Ladrillos, adobes, y otros le echaban conseguían el material, que jalaban el lodo, llevaban la paja y todas estas cosas, y todos trabajaban para todos los días de su existencia. También veo esclavos que trabajan con cal. Bueno, también cal. Ahora, imagínense, todas estas cosas trabajaban durante 7 días.
durante todo el tiempo que fueron esclavos. Ahora, ¿qué sucedió? Éxodo capítulo 12 ya nos da el final de las 10 plagas. Estaba por suceder. Las 10 plagas que el faraón recibió y Egipto recibió a causa de no dejar salir al pueblo. ¿Se acuerdan que Moisés, qué le decía a faraón? ¿Cuáles eran las declaraciones, las expresiones de Moisés? Deja salir a mi pueblo. Yo sé que algunas veces vienen aquí ustedes y dicen: ¿a qué hora termina, hermano Ángel? Quiero que se levante Miguel Ángel y le diga: deja salir a mi pueblo. Éxodo capítulo 12. Miren lo que pasó. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Versículo 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán, ¿qué dice? Uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal, ojo a esto, será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Quiero que vayan haciendo notas mentales. El día 10 se escogía, el día 14 lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes. Entonces, asimile, ¿verdad? El día 14 lo matarán entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo ha de comer. Miren, ellos no sabían con claridad, a ciencia cierta, lo que estaba pasando. Ellos solo estaban escuchando que Dios hablaba a través de Moisés, y como buenos hijos obedientes hicieron lo que él les dijo. Pero miren, nosotros ahora, muchos años después, podemos tener una visión más clara de esto. Esto es una visión profética de lo que haría Cristo. Y les voy a decir por qué. Dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que los han de comer. No le dijo que las pusieran dentro de las casas. ¿A dónde las puso? En el dintel de la entrada de la puerta. Era que usted podía pasar y mirar que había sangre, ¿o no? Sí. Era A la visible. vista de todo el mundo. A la vista de todo el mundo, era visible. Usted tiene la oportunidad alguna vez de ver a un cristiano en la calle y decir: es cristiano. Usted mira a alguien en la calle y dice: ese es cristiano. ¿Alguna vez lo ha visto? ¿Alguna vez lo ha percibido? Sí. ¿Alguna vez ha hablado con alguien y después se da cuenta que era cristiano? Sí. Cuando está hablando, visible, ¿no? Hay problemas cuando somos cristianos de la secreta, ¿verdad? De la Gestapo. Yo le digo que aquella vez que les contaba de aquella persona que era cliente mío mucho tiempo y hasta hace como unos 2 meses y medio se dio cuenta que era pastor. Que era cristiano sabía, pero que era pastor hasta hace poco, y me avergonzaba. Me avergoncé yo mucho porque ese día sí aproveché para predicarle unos días seguidos. Pero miren, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, versículo 9, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Lo que quedara hasta el mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así,
ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, e heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Quiero decirle que antes de que llegara esta última medida de juicio de parte de Dios sobre Egipto, Dios le dio oportunidad al faraón que se arrepintiera o no, que dejara ir a su pueblo. Le mandó ranas, ¿verdad? Le mandó, ¿qué más le mandó? Unas moscas, le mandó granizo, le mandó también langostas que se comieron el trigo y todo esto. Mandó también que el agua se convirtiera en sangre, en agua invivible. Ahora, mandó oscuridad. Mandó oscuridad. Ahora quiero solamente una pequeña pausa para que pensemos en algo. Nosotros diríamos que el faraón, viendo todas esas cosas, ¿por qué no dejaba ir a su pueblo? Porque Dios dijo, endureceré el corazón de Faraón. Ahora, endurecer su corazón significa que Dios lo dejó en su propia conciencia. Y como nuestra conciencia no busca a Dios, porque no hay nadie que busque a Dios, no hay ni a uno, Faraón fue endurecido. Pero ¿qué sucede? Usted dirá, oh, que Faraón es duro. Viendo todas esas cosas, y no se volvió a Dios, no dejó ir a su pueblo. Porque el faraón no guió a los egipcios y decir, bueno, también será nuestro Dios Jehová. Le voy a hacer esta pregunta, y para que nos demos cuenta que nosotros también somos como faraón. ¿Cuántas veces nos hablaron de Dios antes de convertirnos? ¿Cuántas veces tuvimos que ver nuestras cosechas destruidas? Porque la langosta se llevó la provisión nuestra. ¿Cuántas veces pasamos necesidad económica? ¿Cuántas veces pasamos adversidad y en nuestra dureza de nuestro corazón no nos volvíamos a Dios? Podíamos levantar alguna oración. Dios, ayúdame. Queriendo recibir de Dios las dádivas y no querer vivir el reino de Él. Dice la Escritura, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pero nosotros queríamos siempre las añadiduras. Oh, si estaba enfermo, traiga al hermano fulano o la hermana fulana que venga a orar por mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era más fácil vivir de experiencias ajenas. No queríamos mucho con Dios, y pasamos como faraón de muchas maneras, actuando de esta manera. Endurecíamos nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de locura, de molestia, le echamos la culpa a Dios por las cosas malas que nos pasaban? Pero Dios, ¿cómo me voy a enfermar yo? ¿Cómo me voy a poner mal? ¿Cómo voy a poner mi trabajo si aquel que es impío, peor que yo, aquel que le pega a la mujer, ese vive bien y yo paso necesidad? Por la dureza de nuestro corazón, como teníamos los ojos vendados, no podíamos ver la realidad de nuestra situación. Ahora, y este día, dice el Señor, versículo 14, os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por el estatuto perpetuo lo celebraréis. Versículo 14. Esto se lo está hablando Dios exclusivamente a los hebreos. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. O sea, en el gran sábado, o en el gran día de reposo, o en el gran día de la Pascua, no se podían hacer labores físicas, solamente las que convidaban de la Pascua.
Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Versículo 18. En el mes primero comeréis los panes sin levaduras desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Estos relatos que usted más adelante podrá ver en Deuteronomio, Levítico y Números, la manera como Dios desde el inicio ha cuestionado, ha aborrecido la desobediencia. Ir en contra del orden natural de Dios, en contra de sus palabras, meterse en problemas con Dios. Si Él decía, bueno, no se va a comer levadura, si usted le daba hambre y no tenía otro pan y se comía el pan con levadura, ahí era cero tolerancia. Ahí lo sacaban del pueblo, lo mataban. Incluso a los hijos borrachos, por ejemplo, si había un hijo borracho, con más que molestaba al papá, a la mamá, y no se quería componer, la ley, más adelante mencionada en Deuteronomio, mencionaba que tenía que sacar a su hijo y que lo apedrearan. Así es, morían apedreados. O sea, no había mucho joven borracho, no había mucho margen a la desobediencia. ¿Y sabe qué? Esto también es profético. Cristo volverá y dice que Él va a imponer un reinado de 1000 años. Ya lo han leído, ¿verdad? Lo hemos leído también. Durante estos 1000 años, Cristo va a regir con mano de hierro. Si creen que fue duro en aquel tiempo, será muy duro en los lustreros cuando el Señor gobierne sobre esta tierra durante 1000 años. Porque nosotros esperamos estar del otro lado, ¿verdad? Ya de lo redimido. Amén. Dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, versículo 21, sacad, tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará entre el hebrillo y untad en el dintel y en los postes con la sangre que estará en el hebrillo. Y ninguno de vosotros salga a las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová, escuchen bien, hasta en la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová, recordemos que pasar por alto la Pascua, pasará por alto Jehová aquella puerta y no dejará entrar al hedor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, versículo 27, es la víctima de la Pascua de Jehová. Es la víctima de pasar por alto de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y quiero que empecemos a entender todo esto para que veamos qué es lo que sucedió cuando Cristo. Primero que nada, el 10 del primer mes, según los hebreos, según esta escritura, las personas apartaban un cordero para el sacrificio. Ahora, ¿qué mes es este? Es el mes de Abiú, después se le llamó Nisan. ¿Qué mes es ese según el día de hoy? Según el calendario natural romano, creo que es el que manejamos nosotros. Es el mes de abril.
¿Usted alguna vez se ha preguntado, caramba, ¿y por qué Semana Santa a veces cae marzo? ¿Por qué cae a veces a finales de marzo, a finales de abril también cae? No. Es porque el calendario romano ahora tenía 30 días los meses. Ajá, ¿qué más? Eran de 30 días los meses en el calendario romano. Miren, la Pascua, este mes, normalmente se empezaba a contar cuando estaba la primavera, cuando estaba a flor. Los años, ya en el orden de los años, ya en el orden de los romanos, se empezó a dar, por ejemplo, ¿por qué se llama lunes? ¿Por qué se llama martes? ¿Qué llama miércoles? Esa mesita y tantito, esa la mesita y tantito. Yo le contaba a Sara que con este estudio me di cuenta que los días no tenían nombre. Usted no ve a Dios en el Génesis haciendo el día y dice que fue el día primero. No dijo Día domingo, martes, miércoles. Solamente dijo y reposó el Señor al séptimo día. Y la palabra ahí era Shabbat. ¿Verdad? Ahora, cuando los romanos establecen lo de los días, darle nombre, se lo dan a las estrellas, a los planetas que podían ver. Luna. Ajá, exacto. A la luna le decían lunes, entonces por ahí venía la palabra, por ahí no le puedo decir en romano cuál es el texto en griego que usaban, pero sí, martes era por el día Marte, miércoles, que era la palabra que utilizaban ellos para otro planeta, Saturno, ¿verdad? Fueron el sábado y las acomodaron. Venus, en el caso de la anglosajona también usted ve Monday, Tuesday, Wednesday y Thursday, ¿no? Por ejemplo, el jueves. Estos se le dieron a las deidades como Thor, Odín y todas estas de Thor era Thur, no sé qué, Tuesday, el día de Thor, Thur. Y así, pero en los tiempos de Jesús los días no tenían nombre tampoco. Se contaban así. Por ejemplo, hoy es Shabbat, mañana es el primer día después del Shabbat. El primer día de la semana. No leen, ¿verdad? El martes se contaba, bueno, es el segundo día después del Shabbat. Y el viernes lo mencionaban el día antes del Shabbat, del reposo. Muchos de nosotros hemos leído y hemos escuchado que Cristo murió un viernes. Todo el mundo escuchó eso. Sí, pero no puedo, pero yo en mi pequeña inteligencia, en el pequeño, si es que tuvo 3 días y el viernes al domingo, no hay 3 días, no habría 72 horas. Y después a los judíos, el día no empezaron a contar a las 6 de la tarde, no como nosotros. Vamos a ir a Éxodo 12:3. Pero le voy a decir por qué eso también causa. 12, versículo 3. Vamos a ir viendo los detalles de la Pascua. Primero, el día 10, el cordero se escogía, se apartaba. ¿Qué dice Éxodo 12:3? Hablaba toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tomase cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Un cordero por familia. ¿Qué pasaba si la gente, recuerden que había convocaciones, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaba si, digamos, la familia de Pedro decía: hey, Pedro, hay que ir a escoger el cordero?
Ah, ya no quiero ir. ¿No vas a ir, Pedro? No, vaya. Y llegaba la hora de escoger el cordero y Pedro no escogía el cordero. ¿Qué pasaba a la hora de la Pascua? No comía, pero Ah, ¿y qué pasaba con él? lo peleaba. No, ¿qué iba a pasar con él? En la primera Pascua sucede en Egipto. ¿Qué iba a pasar con Pedro? Muerte. El primogénito. ¿Por qué? Iba a sufrir el mismo destino que los de Egipto. ¿Qué va a pasar con la familia con el patriarca de la familia de Pedro? Porque Pedro tiene un papá. Si él no se convierte al Señor, va a ir a una condenación eterna. Vemos que el principio solo cambió un poco, ¿va? Aquel que no esté redimido por la sangre del cordero no tendrá vestiduras blancas. Y por no tener vestiduras blancas, por ser hallado inmundo e inconverso, arderá en el lago de fuego. ¿Qué sucede sin embargo con aquellos que han escogido la vida a través del cordero? Pues van a vivir. La Pascua asemejaba a esto. Dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 del mes, en este caso Nisan, Abiú, Abril, tómese cada uno un cordero según sus familias de los padres, un cordero por familia. Ahora, el cordero se miraba y se agarraba y se llevaba. Esos corderos, usted durante 4 días, usted los cuidaba. No vaya a poner el cordero, ¿va? Porque ya no había, tenía que cuidarlo. Se imagina que Miguel Ángel diga: yo escojo el cordero anaranjado, ¿va? Y si uno lo llevara a su casa, cuidarlo, a su lugar, y a los 2 días lo hallara muerto, habría un problema. Tenían que hacerlo literalmente como el Señor lo mandó, y se lo llevó durante 4 días, se lo llevaban, porque según la Escritura el cordero tenía que ser primeramente sin mancha y sin defectos. ¿Tenía que cuidar la alimentación del cordero? No. ¿Tenían que ver la perfección del cordero o no? Sí. Tenían que pasar un examen exhaustivo. Era la élite de los corderos. No era cualquier cordero. Eran los mejores. Al Señor, por eso decía la canción al principio: te daré lo mejor de mi vida. ¿Qué es lo mejor que le podemos dar al Señor? La obediencia. La obediencia. Es lo único. Y aunque no lo vayamos a impresionar, es lo único que vale la pena darle al Señor. Ok. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Éxodo 12:5. Éxodo 12:5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. O sea que podía tomar un cabro también, ¿no? pero tenía que ser Macho, de 1 año. Sin defecto. Sin defecto. sin defecto. Podía llevarse un cabro ya. Si no había un cordero, pues tocaban las cabras, ¿no? Pero tenía que ser un macho también. O sea, usted mira muchas cosas y dice: caramba, Jesucristo fue hombre. Hombre. Y hay todo un estudio por qué fue hombre. Nada más de que Cristo es el ungido y todo eso. Porque fue hombre. Todo eso. Y el Mesías dice que el machito, el cabrito, era hombre. Era hombre. No era él. También tenía el problema que llevaba una hembra. Aunque fuera indefecto, no lo iban a agarrar, pues no lo iban a sacrificar. Ahora, la ley demandaba que fuera sin defecto. Después la Pascua se realizó un cordero sin defecto. Esto era lo que siempre se tenía que hacer. En ese momento en específico se estableció esta ley de la Pascua. Ahora, quiero que veamos que el cordero para el sacrificio se guardaba efectivamente 4 días. Y aquí vamos a ver
el día de sacrificio. Éxodo 12:6. Ahora quiero decirle un dato para que lo apunte usted ahí, si es curioso. Durante estos 4 días que el cordero estaba, al cordero no le daban de comer pasto. No nos vaya a enfermar el cordero, ¿va? Solamente le daban de comer agua, tomar agua. Lo mantenían en ayuno. ¿Para qué? Para que se fuera limpiando por dentro. ¿Sabe usted que el agua es un gran canalizador, ¿verdad? Para la salud, acelera nuestra digestión, nos ayuda mucho, así que tome mucha agua. Tiene dolor de espalda, ¿verdad? Los riñones le están fallando, tome mucha agua. Si les gusta tomar mucho café, miren, ustedes saben que a mí no me gusta la Coca-Cola, ni el café. Pero tomo mucha agua por lo mismo, para compensar. Si me voy a tomar una tacita de café, un poco de agua, ¿para qué? Para ayudar. Ok, Éxodo 12:6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel, otra vez, entre las 2 tardes. Explíqueme eso, la tostada. Sí. De las 6, perdón, de las 12 a las 6 que se juntaban el sol. La hora novena era las 3. y la hora doceava era Las 6 de la tarde. y la hora sexta 12 del mediodía. ¿A qué hora crucificaron a Cristo? A las 12. ¿A qué hora crucificaron a Cristo? No, lo predicaron a las 9. A las 9 de la mañana. A las 12 se oscureció el sol. Exacto. Y a las 3 murió. Exacto. ¿Y lo bajaron antes de? De las 6. Lo enterraron a las 6 porque no lo enterraron. Antes de la... sí. Y porque parece que la fe de él, como iba bajado de una cruz, era maldito. Y si ellos lo enterraban, lo dejaban para el siguiente día, contaminaba la Pascua. Exacto. Ya resumieron. Ha estudiado, ¿ah? El 14 del día del mes de Abib o de Nisan era el día en que se mataba el cordero pascual. Pero quiero qué aburrido lo que él dice. No, que quiero que entienda históricamente, porque no era una celebración a la carrera. No era algo como venir, igual, hoy en la Pascua agarremos cualquier cordero y lo vamos a matar. No era cualquier cordero, era uno perfecto, sin defecto, sin mancha. Ahora, el día 14 de Abib moría el cordero pascual. Ya vimos que moría entre las 2 tardes, ¿verdad? Antes, y exclusivamente se mataba a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde no podía pasar de las 3 de la tarde. Si pasaba a las 3 de la tarde había un problema. Tenían que matarle a esa hora. Dice en versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahora, el cordero entonces moriría entre las 2 tardes, hora de, antes de las 3. Específicamente tenía que morir Antes de las 3. A las 3. No podía pasarse entre las 2 tardes. En la mitad. ¿Verdad? Entre las 12 y las 6. Ahora bien, dice, mire, esto es bien maravilloso, porque usted mira, esta es la primera vez que practicaban la Pascua ellos. Era la primera vez que estaban a punto de hacer algo como esto, un rito, y Dios les había dicho, de aquí en adelante, esto será a través de sus generaciones. Ustedes lo van a practicar, a los judíos hablándole, la Pascua, la van a
¿verdad? Y estos vinieron y era la primera ordenanza de Dios, estaban conociendo al Dios. Recordemos que ellos no conocían muy bien a Dios, porque el mismo Moisés llega al desierto y cuando me digan quién me envió, ¿qué voy a decir? Me envió Osiris, me envió... No, yo soy el que soy. Entonces él tenía que ir y hablarles, y todavía no había ley todavía para la Pascua. La Pascua fue antes de la ley. Así que ustedes no se fueron a show del faraón también, a ver cómo vivieron. Ya no vivieron. ahora, ¿qué pasó? ¿A qué hora murió Cristo? A las 9 a las 3 de la tarde. ¿Y a qué hora tenía que morir el Cordero Pascual? Que es entre las 2 tardes. Cristo murió entre las 2 tardes. ¿Qué dijimos al principio? Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál era la función del Cordero Pascual en Éxodo? Cuando manchaban los líderes, los dinteles, la señal era la sangre, era para pasar por alto, para que no fueran consumidos y muertos conforme a lo que iba a pasar con Egipto. ¿Qué pasa cuando nosotros nos acercamos a Dios y creemos y tenemos fe en Cristo? Dice que pasando de vida. Sí, pero dice, ¿qué dice? Vayamos a Romanos 5:9, 5:1, uno de los dos es. Para que entienda por qué Cristo era el Cordero Pascual. Romanos 5:1 o Romanos 5:9, ya le digo cuál de los dos. ¿Qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y el 5:9 dice? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por este demostramos de la ira. Estando ya justificados en su sangre. Entonces Dios, ¿qué hace? Nos pasa por alto los pecados. Qué lindo, ¿eh? Cuando escucha usted y estudia, se da cuenta de que Cristo tenía que morir en la cruz. Como lo mirarán en el discipulado, los que no lo han visto y los que ya lo vieron, la cruz, en la cruz, ¿qué pasó? Dios miró el sacrificio de Cristo y ¿qué? ¿Qué pasó? Fue acepto. Ahora, para que veamos que murió realmente Cristo a la hora novena, vayámonos a Mateo 27:46. El versículo de Romanos, ¿qué nos pasa? 5:9. Mateo 27:46. Miren, Jesucristo murió entre las 2 tardes, al igual que el Cordero Pascual tenía que morir entre las 2 tardes. Antes de a las 3 o antes de las 3, poquito antes. Miren lo que pasa. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, cerca, ¿qué es cerca? Unos minutos antes. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya lo vimos el domingo pasado. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre. Ya vimos por qué de vinagre, que calmaba la sed, y poniéndola en una caña le dio a beber. Versículo 49. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Ahí, en la cruz. Las últimas palabras de Jesús en la cruz: Padre, hermanos, comiendo espíritu. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Ahora, la sangre del Cordero, vimos primero que fue cerca de la hora novena, tiene
lugar, las conversaciones, en lo que tarda en llevarle la hoja, en esa hora se cumplieron. Cuando él dice, Padre, tu mano en buen espíritu, Eran las 3 de la tarde. La sangre del cordero nos libra de la muerte. Ok, Éxodo 12:7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel, que me puede decir esta palabra, de las casas en que lo han de comer. ¿Qué pasaba con el ángel de la muerte? Cuando miraba una marca de sangre, pasaba de paso. y no. Y esta muestra usted la puede encontrar, este mismo diseño, a lo largo de la historia de Israel. Hay una profecía en Ezequiel, allá por Ezequiel 8 me parece, donde dice que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Y dice que Ezequiel miraba, tenía una visión, miraba a unos escribas. ¿Sabe usted que el escriba era el que escribía la letra, verdad? Escribía la escritura, él se encargaba de redactarlo. Pero miraba unos ángeles con unas alforjas donde manejaban los escribas latinos. No eran escribas los que miraba él, sino que las alforjas de ellos en unos ángeles. Dice que miraba cómo el juicio venía sobre esta ciudad. La tinta marcaba a las personas. Y dice que a los que marcaba, los otros ángeles que andaban matando, no los mataban a ellos, porque miraban la marca. Y se lo recomiendo, búsquelo, ahí está, en Ezequiel 8 o Ezequiel 9. Es lindo eso. Cuando usted mira, caramba, seguía hablando de las sombras de lo que había de venir. Usted sabe que cuando nosotros creemos en el Señor, dice que justificados por su sangre, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. En la sangre de Jesucristo, en la sangre del Cordero inmolado, somos lavados nosotros. Y lo vamos a estudiar más profundo cuando miremos lo de la cena. Ahora, esta señal de la sangre en los lindeles, en las puertas de las casas de las personas, era señal para que el ángel no los matara. Eso era una sombra de lo que había de venir. Éxodo 12:22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un hervillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estarán en el hervillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Aquí había otra cosa que vale la pena mencionar. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba si se salía? Porque la gente de la muerte afuera no lo iba a respetar, no tenía la marca. La que tenía la marca era el hogar. Exacto. Qué bonito, ¿va? Dos aditidos. El que tenía la marca era el hogar. En el lugar donde él estaba, era el lugar seguro. Ahora, la noche del 15 se comían los panes sin levadura. Éxodo 12:15 en adelante. Miren, el sacrificio del cordero, o sea, el cordero lo mataban ¿qué día? ¿Qué día lo escogían? ¿Pero qué día se lo comían? La noche del 15. Exacto, el 15. Y ese día también se comían panes sin levadura. La otra vez me decía el hermano, no, pero ¿se acuerda cuando estábamos hablando? Yo les dije, no, Cristo comió pan con levadura. No, pero es que era el primer día de los panes sin levadura. Bueno, yo le decía a Pedro, esa fue tal vez lo que me atrasó también, porque me embrequé en ese versículo.
para averiguar por qué era pan, cómo era pan con levadura o pan sin levadura. Entonces fui a la historia y miraba que en la historia habían unos discípulos de la iglesia cristiana primitiva que comían pan sin levadura, efectivamente. Pero habían otros, también igual de piadosos, que comían pan con levadura. Entonces, ¿por qué el problema? Bueno, cuando usted va al griego de la palabra que se menciona, cuando él partió el pan,